Continuamos, Jesús, por favor. Bueno, tenemos los datos que tenemos que la temperatura es igual a 227 grados Fahrenheit. La temperatura de salida que se encuentra en el último efecto es de 125 grados Fahrenheit. Y los coeficientes en el primer efecto es de 500 BTU sobre pie, 400 BTU sobre pie, 200 BTU sobre pie. En este caso tenemos la fórmula que vamos a ocupar es esta. Y despejando, tenemos que la diferencia de temperatura para el primer efecto va a ser igual a las inversas, bueno, para cualquier efecto, ya sea para el efecto uno 2 y 3 en este caso únicamente nos está pidiendo el efecto uno y 2 va a ser igual a el inverso de el coeficiente del efecto que queramos calcular entre la suma de los inversos de los coeficientes multiplicado por el diferencial de temperatura. Un ejemplo sería eh, la, eh, el primer efecto donde U que es de 500, U es igual a 500. Entonces, el diferencial de temperatura para el primer efecto, que sería T, diferencial de Tn1, sería 1/500 entre la suma de los inversos de los demás coeficientes multiplicado por el diferencial de temperatura entre la entrada de salida y la entrada de temperatura y la salida de temperatura. No sé si quieran intentar resolverlo o pues de una vez lo pasamos a explicar. Digo, igual ya son las ecuaciones que se tienen que seguir, entonces no, ya está el despeje de la ecuación, aquí está la ecuación por si no lo alcanzaba a anotar, y aquí está el despeje, entonces únicamente sería pues seguir pues los pasos. Ya muéstrelo, la solución. Ah, está bien, entonces para el primer efecto tenemos que, el primero y el segundo efecto tenemos que el diferencial de la temperatura en el primer efecto, como hemos mencionado, era 1/500, por el 500 es el coeficiente del primer efecto, multiplicado por el diferencial de temperatura. En este caso, el diferencial de temperatura es la temperatura de entrada menos la temperatura de salida, que es la temperatura del último efecto. Ah, es 102 grados Fahrenheit y se calcula igual tanto para el efecto uno como el efecto 2. Lo único que cambia es en la parte de arriba hay que reemplazar pues el coeficiente de cada efecto, 400 y 500 respectivamente, y nos da una temperatura de 21 grados Fahrenheit y 26,8 grados Fahrenheit. En este caso hay que seguir aquí está un poco pues tramposo, hay que decirlo de alguna manera, donde hay que tomar en cuenta que para el primer efecto, la temperatura del primer efecto es igual a la temperatura de entrada, que en este caso es igual a 227 menos el diferencial de temperatura del primer efecto. En este caso serían a 227 menos 21,4 grados Fahrenheit. En este caso, para el segundo efecto, la temperatura que le llega al segundo efecto ya no es el valor de 227, sino que es lo que quedó después de que la energía pasara por el primer efecto. En este caso sería pues lo que sobra, que es de 205, es la temperatura que estaría entrando pues, al segundo efecto. Ya no serían los 227, en este caso serían los 205. Entonces la temperatura en el segundo efecto es igual a 205,6 grados Fahrenheit menos su diferencia de temperatura, que es 26, aquí me equivoqué, puse 25, 21, pero es 26, y nos da un valor de 178,8 grados Fahrenheit. Aquí era 26,8. Y pues así se calcularía las temperaturas tanto de la fase uno como de la primera fase como de la segunda fase. En este caso hay que tomar en cuenta que la temperatura que llega al segundo efecto ya no es la temperatura inicial, sino que es lo que sobró después de que pasó en el primer efecto. Y pues los valores para el tercer efecto, pues uno los da el problema como default.
Continuamos, Jesús, por favor, Carmen. Sí, ya terminaron todos de apuntar. De todos modos, la van a subir al correo electrónico. La de ayer ya Sí. la subieron. Ya la subió Itzel y Daniel. No, todavía no la subimos más. Ya no supe cómo quitar eso. Ahí está. Ujú. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de alimentaciones que tiene un evaporador. Hay dos tipos de alimentación directa y de alimentación inversa. La alimentación directa consiste en alimentar un evaporador de múltiple efecto. Consiste en introducir mediante una bomba de disolución en el primer efecto y hacerla circular después a través de los demás efectos. Pues la alimentación entra por el primer efecto y después, pues, propiamente por la conexión de los demás efectos, circula por todo el sistema. Por el contrario, una alimentación inversa la disolución se introduce en el último efecto y se bombea con ayuda de una bomba especial, después a través de los efectos sucesivos hasta llegar al primer efecto. Requiere de una bomba entre cada pareja de efectos, además de la bomba que se encarga de, pues, suministrar la disolución. Entonces, en el caso de la alimentación directa, pues se conecta de manera tradicional y se conecta a una bomba en el primer efecto y en el segundo efecto la bomba se conecta hasta el último efecto y se requiere de bombas adicionales entre cada pareja de efectos para ayudar a circular, pues, la disolución. Aquí podemos ver varios ejemplos de alimentaciones que son la alimentación directa, como podemos ver en el caso 1, la alimentación inversa, que es el caso 2, la alimentación mixta, que pues es una mezcla de los dos, en donde se alimentan estos dos efectos y luego se alimentan estos dos, y la alimentación paralela, en donde cada efecto tiene su alimentación individual. Podemos ver que aquí se ve que se alimenta por abajo y que no están interconectadas en ningún lado, y cada efecto pues es independiente de su alimentación. Esos son los 4 tipos de alimentaciones para los evaporadores. Ahora vamos a ver la recompresión del vapor. Así como hay varios tipos de alimentación, también hay varios tipos de recompresión, y básicamente son dos: la recompresión mecánica y la recompresión térmica. Vaya, pero primero que nada, ¿qué es la recompresión? Es la energía del vapor formado en la ebullición de una disolución. Puede utilizarse para vaporizar más agua, siempre y cuando exista una caída de temperatura en la dirección que se desea transmitir el calor. Eso es la recompresión de vapor. Y vamos a ver la recompresión mecánica. La alimentación fría se precalienta hasta una temperatura próxima a la de ebullición y se bombea a través de un calentador. Después el vapor formado se comprime hasta una presión algo más elevada por medio de un compresor centrífugo, transformándose así en vapor vivo, que sirve como alimentación en el calentador. Después tenemos la compresión térmica. En un sistema de recompresión térmica, el vapor se comprime utilizando vapor de alta presión en un eyector. Esto da lugar a más vapor del que se requiere para la ebullición de la disolución, de forma que el exceso de vapor se purga o se condensa. La recompresión térmica resulta ser más adecuada que la recompresión mecánica para evaporadores o vaciados. Es pues la que más utiliza la recompresión térmica. Y ahora vamos a ver algunos tipos de aplicaciones para, pues, lo que viene siendo la vaporización. Bueno, pero antes que nada, aquí vamos a ver el calentamiento directo, vamos a ver la recompresión térmica del vapor y la recompresión mecánica del vapor. Podemos ver que aquí se tiene un, un compresor centrífugo que se encarga de comprimir el vapor, y aquí tenemos, pues, temperatura en la térmica. Y estos son los tres que usan el directo,
y las recompresiones, en este caso térmica y mecánica. Ahora vamos a ver aplicaciones, más que nada, aplicaciones para la evaporación. Hay muchas. En este caso puede ser desalación del agua de mar. La desalación o desalinización del agua de mar consiste en un proceso de tratamiento del agua por el cual el agua del mar o agua salobre se convierte en agua potable para poder suministrar a la población con mayores dificultades el acceso al agua dulce. Básicamente, en este caso, lo que se hace se evapora el agua para que las sustancias que pueda tener el agua de mar se queden en el fondo y poder separar el agua de lo que viene siendo pues los componentes, la sal y lo demás que contenga el agua de mar. La desalinización del agua de mar, el proceso consiste en calentar el agua hasta llevarla a la evaporación y posteriormente condensarla para obtener agua dulce. Este proceso de desalinización se lleva a cabo en varias etapas. La temperatura y la presión van descendiendo en cada etapa hasta conseguir el resultado deseado. Además, el calor obtenido de la condensación sirve también para volver a destilar el agua. Como habíamos comentado, el calor de un efecto puede aprovecharse posteriormente para demás etapas. En este proceso, el agua se introduce a una cámara por debajo de la presión de saturación en forma de gotas finas. Por parte de estas gotas se convierten inmediatamente en vapor, que posteriormente se condensa obteniendo agua desalinizada. El agua remanente se introduce en otra cámara a presión más baja que la primera y se repite el proceso hasta alcanzar el rendimiento deseado. Este caso se ocupa un aparato especial que es un evaporador lámpago, que justamente lo que hace es aparte de jugar con las temperaturas, también varía la presión del agua para poder pues extraer aún más agua de lo que va a realizar una separación más eficiente de lo que viene siendo la sal del agua. No solo aumentando la temperatura, sino también disminuyendo la presión. Tenemos un video de más o menos cómo funciona esto y pues mi compañera se los va a explicar, se los va a presentar. Aquí está el video. ¿Se escucha? Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos Sí, disponibles. Sí, ok. muy poco. ¿Poquito? Ah. Y renovar los recursos. Esta es nuestra ¿Ya se escucha mejor? Perdón. Sí, Carmen, ya. Gracias. misión en Veolia. En muchos lugares no hay suficiente agua fresca para atender la demanda. Cada día producimos agua potable en las plantas desaladoras de agua de mar para el suministro a las industrias, a los municipios y a sus ciudadanos. Las plantas de desalación híbridas, combinando la desalación térmica por destilación con la desalación con membranas de ósmosis inversa, ofrecen una de las tecnologías más eficientes. Así es como lo hacemos. Captamos el agua de mar a cientos de metros de la orilla. Unas rejillas evitan la entrada de los objetos flotantes y la vida marina. Parte de este agua de mar se desala según el método de destilación. Esta tecnología aprovecha el vapor en exceso de una central térmica cercana para calentar el agua y convertirla en vapor, separando sales y otras sustancias. A continuación, el vapor se condensa obteniendo agua desalada. El agua de mar restante se envía a la planta desaladora con ósmosis inversa. Como hay algas y otras bacterias en suspensión en el agua, se necesita realizar un tratamiento. Se añade un coagulante para unir estas partículas que suben a la superficie gracias a unas burbujas de aire y, a continuación, se eliminan del proceso. Tras esta etapa de clarificación, se filtra el agua con la ayuda de capas de arena y antracita que retienen las partículas de menor tamaño. Al finalizar esta filtración, el agua ya solo contiene sal. El agua se somete a una microfiltración y a continuación pasa al tratamiento por ósmosis inversa.
Ejerciendo una alta presión, se impulsa el agua a las membranas semipermeables que retienen la sal del agua. El agua ya desalada se recoge en una tubería de la membrana. Por cada 2 litros de agua salada se obtiene 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con una concentración de sal 2 veces mayor. Esta salmuera se devuelve al mar evitando la afección al medio natural. Al final del tratamiento añadimos sales minerales al agua para que sea apta para consumo humano. Analizamos la calidad del agua en cada etapa del tratamiento y la reajustamos si es necesario. La desalación híbrida permite dar acceso al agua dulce a las regiones que carecen de ella al mismo tiempo que se optimiza el uso de las energías disponibles. Presentación desde la diapositiva actual. Pues, aplicación para este proceso viene siendo el tratamiento de efluentes líquidos contaminantes. Los evaporadores de agua al vacío han demostrado ser una solución de gran eficiencia para el tratamiento y reutilización de aguas residuales en todo tipo de actividades industriales. Esto debido a que pues, los residuos tienen un punto de ebullición más elevado al del agua. Entonces, al momento de empezar a evaporar, pues, lo que viene siendo el agua contaminada, el agua con efluentes, pues el agua va a evaporarse primero que los contaminantes que se encuentran en esta. Por lo tanto, es una forma de separar los contaminantes del agua, también funciona el proceso de destilación, que consiste en, más que nada, se utiliza con alcohol, dado que el alcohol todavía tiene un punto de ebullición aún más bajo. Entonces, a la hora de que tú lo calientas, lo primero que se va a evaporar va a ser el alcohol, y pues lo demás, lo que no sé, pues aditivos, extracto de caño, lo que sea que pues tenga luego el alcohol que quieras destilar, va a quedar en el fondo y el vapor va a subir y se va a separar, dado que tiene un punto de ebullición más pequeño, a diferencia pues de los demás componentes. Pues por nuestra parte ya será todo, ya nada más queda pues nuestras conclusiones. Podemos concluir que la vaporización es un tema muy importante, ya que, como observamos, tiene muchas aplicaciones en la área de la destilación de agua, los tratamientos cuando se encuentra contaminada. En adición a esto, también se aprendió a calcular evaporadores de simple efecto y múltiple efecto. Se observó las condiciones que afectan el coeficiente de emisión de calor. Pues se observó que hay coeficientes globales y que esos coeficientes globales se encuentran compuestos pues por coeficientes más pequeños que pueden llegar a ser pues la costra que se genera en, pues en el condensador, pueden llegar a ser el coeficiente del mismo fluido, puede llegarse a afectar también qué tipo de fluido se utiliza, ya sea porque hay fluidos que tienen un calor de disolución, o pues ya sea el tipo de evaporador que se utiliza, ya sea de simple o de múltiple efecto. Bueno, mi conclusión es que no, la evaporación es el proceso físico mediante el cual una sustancia líquida pasa lenta y gradualmente al estado de vapor, y esto ocurre como consecuencia natural o artificial de la temperatura. También pudimos ver lo que es un evaporador, que es el intercambiador de coraza y tubos. También pudimos aprender que existen diferentes tipos de evaporadores con diferentes aplicaciones, dependiendo de las características de la solución, del, del producto. Y también hay muchos conceptos que se involucran en el tema de la evaporización, como son los coeficientes, el balance de entalpía, la economía y la capacidad de los evaporadores, y también cómo resolver ejercicios de evaporadores simples y de múltiple efecto. Y eso sería todo por nuestra parte. Aquí está nuestra referencia. Vamos a terminar la sesión y iniciamos con las preguntas. Sí. Nos dio un minuto.
que pasa